Muy buenos días o muy buenas tardes a todos y todas. En esta sesión lo que vamos a revisar es el diseño ecológico. Por lo mismo, los contenidos de la clase se enfocarán inicialmente en definir el diseño ecológico y comentar un poco sobre su evolución. Luego le vamos a dar contexto desde los niveles de evidencia epidemiológica y en la parte final vamos a hablar de los tipos de estudios ecológicos, tipos de variables y ventajas y desventajas de este diseño. Me gusta partir esta sesión con esta imagen, donde uno lo que observa es que unidades más bien pequeñas o individuales van a tributar a un nivel más grande. Finalmente, un diseño ecológico es un diseño en el cual estamos observando unidades aglutinadas. Muchas veces la información que vemos a nivel de conglomerado, un conglomerado que puede ser un año, un colegio, un consultorio, la boca de una persona, países, hogares e incluso un mismo individuo donde tomamos medidas repetidas en el tiempo. Todos estos ejemplos de alguna forma quieren ilustrar cómo el diseño ecológico es reconocido como un diseño de grupo. Un diseño donde muchas veces tenemos datos individuales, pero los llevamos a un nivel de conglomerado. Supongamos, por ejemplo, que en esta imagen lo que tenemos son los datos de la tasa de incidencia de COVID en las comunas de la región metropolitana en color azul, de las comunas de la región del Maule y de las comunas de la región de los lagos. Por ejemplo, podemos obtener una tasa de incidencia para caracterizar el COVID a nivel de región. Y para poder obtener ese dato tenemos que considerar la información a nivel comunal. Dicho esto, lo que queremos decir entonces es que el diseño ecológico es un diseño que nos permite resumir información de unidades más pequeñas en unidades más grandes. También existen algunas variables que por su naturaleza solo existen en el nivel ecológico o es muy difícil poder medirlas a nivel individual. Pensemos en el ejemplo de la contaminación del aire. La contaminación es ubicua y si ponemos un monitor en la calle para medir la cantidad de material particulado que hay en un día, en un lugar determinado, probablemente las personas que estén cercanas a ese monitor estén caracterizadas por el nivel de exposición que marca el monitor. Por lo tanto, un valor que aparece en el monitor caracteriza a las personas que viven en ese territorio con el mismo valor. Es una medida ambiental que caracteriza un espacio. Por otro lado, si pensamos en una medida que es netamente ecológica, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que es un índice que caracteriza a grupos poblacionales, por ejemplo, una comuna o un país, todas las personas que vivan en ese país van a estar caracterizadas con el mismo indicador de índice de desarrollo humano. Y probablemente este valor varíe entre unidades ecológicas y no entre individuos. Dicho esto, es la antesala para pensar que el diseño ecológico es un diseño que va a estar muy ligado al ámbito de la salud pública y desde mi expertise al ámbito de la salud ambiental, considerando que tenemos políticas públicas que no tan solo
afectan a los individuos, sino que afectan a los territorios. Como dice ahí, el nivel individual muchas veces lo llevamos a un nivel ecológico. En algunas situaciones, como el ejemplo del IDH, no tenemos una medición a nivel individual y solo existe el nivel ecológico. Solo como antesala a mencionar que las herramientas estadísticas que tenemos hoy día nos permiten estudiar ambos niveles simultáneamente. Para ello, en la literatura pueden encontrar los análisis de modelos mixtos, modelos jerárquicos o modelos multinivel, que consideran la información ecológica y también la información a nivel individual. Sin embargo, en esta clase nos vamos a centrar en el nivel ecológico. Como dice ahí la definición, y para ello vamos a rescatar la definición de Rothman del año 2008, un estudio ecológico se basa en la comparación de grupos en lugar de individuos. En los años 80 se mencionaba que este era un tipo de diseño incompleto, dado que desconocíamos la información a nivel individual. Sin embargo, hoy día eso se mira con cierta cautela, ya que el diseño ecológico nos permite tomar muchas decisiones a pesar de no contar con la información a nivel individual. Sin embargo, es importante tener en consideración que cuando estamos estudiando un fenómeno de salud a nivel ecológico, los resultados y las conclusiones que obtengamos de este deben seguir en ese nivel y no deberían hacerse inferencias hacia el nivel individual. En ese caso, en algunos ejemplos particulares podremos observar una desventaja tremenda al tratar de inferir conclusiones ecológicas a nivel individual. Y ese inconveniente se llama falacia ecológica. Lo veremos más adelante. En el siguiente gráfico, lo que estamos visualizando es cómo una medida ecológica para COVID-19 a través del número de casos confirmados, el número absoluto, nos permite caracterizar la cuantía del fenómeno a nivel mundial. Por cierto, estaremos de acuerdo, ¿cierto?, en que el número absoluto no es la mejor medida para comparar entre grupos poblacionales que tienen poblaciones distintas. Sin embargo, esta es una primera aproximación ecológica y un siguiente paso probablemente sería pasarnos a una medición que nos permitiera comparar, como la tasa, y además teniendo en consideración algunas variantes, por ejemplo, como la estructura demográfica que puede existir entre los países. Para ello tendríamos que describir la tasa estandarizada, por ejemplo, por edad o por sexo, o por ambas variables. Más allá de esto, lo que queremos representar con esta imagen es que el diseño ecológico es aquel que nos permite comparar entre países o comparar en el tiempo. De hecho, un diseño ecológico como este le vamos a llamar de multigrupo, dado que compara múltiples territorios en un mismo momento. Cuando tenemos un territorio que seguimos a lo largo del tiempo, le llamamos serie de tiempo. Lo vamos a ver a continuación. Como mencionamos desde la definición, el diseño ecológico durante mucho tiempo, especialmente anterior a los 80, era considerado un diseño dedicado a la descripción.
tanto de efectos infecciosos como nutricionales, pero únicamente dedicado a la descriptiva. ¿Por qué? Porque desconocíamos lo que pasaba a nivel individual. Sin embargo, en la medida que hemos ido avanzando en la tecnologización y también con mejores herramientas estadísticas basadas en los sistemas de información geográfico, eso significa SIG, hemos podido incluir información del nivel individual, del nivel colectivo y hacer geoestadística. Por lo mismo, desde los 80 hasta el día de hoy, podemos mencionar que el diseño ecológico ha tomado un gran valor, especialmente desde los determinantes sociales y desde la salud ambiental, dado que no tan solo tenemos factores de riesgo individuales que se correlacionan o que se asocian con eventos de salud en las personas, sino que tenemos un contexto social y ambiental que caracteriza a un grupo y que tiene efecto sobre lo que podamos estar estudiando. Por ejemplo, una infección respiratoria tendrá que ver con la cantidad de contaminación en la cual yo puedo estar expuesta y al mismo tiempo con ciertas condiciones individuales, como por ejemplo, fumar o no fumar. Por lo mismo, la evolución ha sido bastante satisfactoria y también una oportunidad para realizar interdisciplina. Los diseños ecológicos nos permiten converger con otras áreas disciplinares, como por ejemplo la sociología, la demografía, la economía, el ambiente. Y eso gracias a los sistemas y a los software que hoy día tenemos para combinar esa información. La oportunidad que nos ofrecen los diseños ecológicos, gracias a su evolución, hoy día nos permiten entender los fenómenos de salud de una manera más sistémica. Es importante tener en consideración la diferencia que existe entre el nivel individual y el nivel poblacional, dado que los estudios ecológicos, como lo he dicho anteriormente, tienen una ontología, una mirada poblacional. En el gráfico que vemos en este diapositivo, lo que tenemos es la distribución de presiones arteriales sistólicas según si yo soy un keniata nómade o si soy un administrador público en Londres. Por cierto, podemos ver que ambas distribuciones están separadas, ¿cierto? Con un promedio más alto de presiones arteriales en los administradores públicos de Londres. Y por otro lado, tenemos acá, ¿cierto?, a los keniatas que están con esta línea perpunteada, que en promedio tienen una presión sistólica menor. Sin embargo, este gráfico nos debe llevar a pensar cuáles son las causas de la distribución desigual en ambos grupos. Es decir, podríamos pensar cuáles son las causas de la hipertensión a nivel poblacional. Con ello, podríamos indagar desde el ambiente, desde el tráfico, ¿cierto?, la estructura de cómo están el sistema de transporte público, si realizan actividad física, distintas variables tanto a nivel de grupo como a nivel individual para explicar el fenómeno de la hipertensión. Con esto quiero decir que en un nivel individual, por cierto, tendremos aquí, ¿cierto?, una persona que tiene y que es un keniata con una presión arterial superior a este londinense que está acá. Y las razones por las cuales tienen esas determinadas presiones arteriales tendrán que ver mucho con su nivel individual. Sin embargo, cuando yo estoy mirando el nivel poblacional,
no debo olvidar que estoy evaluando las causas de la tasa de incidencia, las causas de la prevalencia, las causas de la incidencia acumulada en el grupo y no las causas de la enfermedad en un individuo. Esa es una gran diferenciación, las causas de la tasa de incidencia versus las causas de la enfermedad en un individuo. El nivel poblacional que miramos en los estudios ecológicos atiende a ese tipo de preguntas de investigación. ¿Cuáles son las causas de observar la distribución de un fenómeno de salud en poblaciones y no en individuos? Muy coherente con la definición de epidemiología, que probablemente revisaron al comienzo de este curso. Cuando revisamos el nivel de evidencia en estudios epidemiológicos, podemos encontrar la famosa pirámide de la evidencia, la cual de alguna forma marca los ensayos clínicos, ¿cierto? Como el top, como el mejor diseño para demostrar causalidad, seguido del estudio de cohorte, el caso control, el transversal y mucho más abajo encontrábamos el estudio ecológico. A partir de esta clase me gustaría transmitirle que el diseño ecológico puede ser la cúspide de su nivel de evidencia si su pregunta de investigación es ecológica. No debemos olvidar que la pregunta de investigación está íntimamente relacionada con el diseño de estudio. Si yo estoy evaluando variables de nivel grupo, variables del ambiente, variables que no puedo recolectar a nivel individual o que no tengo a nivel individual, porque no existe, como el IDH, que fue el ejemplo que les di anteriormente, esto nos lleva a pensar que el mejor diseño es el que contesta nuestra pregunta de investigación. Y dicho esto, el diseño ecológico es muy útil para poder evaluar, por ejemplo, la exposición aguda a contaminantes del aire a través de series de tiempo. En muchos casos se estudian estudios de cohorte, pero los estudios de cohorte no nos permiten evaluar qué pasa día a día. Hay un seguimiento, por cierto que sí, y lo van a profundizar en los estudios de cohorte. Pero cuando nuestra unidad de análisis es el día y no la persona, estamos frente a una serie de tiempo. El mensaje detrás de esto es la pirámide de la evidencia que se sostiene, ¿cierto?, en la medicina basada en evidencia, en los cuidados de salud y que detalla muy bien esta pirámide. Lo que yo quiero transmitirles es que depende mucho de la pregunta de investigación. Un ensayo clínico, cuando estamos frente a exposiciones que son nocivas, muy probablemente por temas éticos no se va a poder realizar. Por lo mismo, el mejor diseño es el que me permite contestar mi pregunta. Ahora, el diseño ecológico, y vamos a ver unas desventajas, no nos permite hablar de causalidad. Así que la pirámide de la evidencia fue realizada en función de la demostración de la causalidad. Pero yo les transmito que la pirámide de la evidencia puede tener ciertos cambios cuando mi pregunta de investigación no está orientada a probar causalidad y cuando necesito estudiar eventos de conglomerado, a pesar de que el ecológico parece ser el diseño menos menos controlado, es el mejor para responder ese tipo de preguntas. Ahora quizás ya les hice el spoiler hablando, ¿cierto?, de la pirámide de la evidencia. Y como dice la pregunta, ¿el estudio ecológico nos permite hablar de causalidad? ¿Cierto? Creo que ya hemos repasado que no tenemos una visión individual y por lo tanto
no podemos dar certeza ni hacer inferencias sobre lo que le pasa a las personas y la causa de su evento o de su enfermedad en ellos, sino más bien la causa de la tasa o de la prevalencia a nivel de grupo. Así que no nos permite establecer causalidad. Pero nuevamente, hoy día es un tipo de diseño que ayuda mucho a establecer políticas públicas. Así que no es el mismo diseño que veía el maestro Kleinbaum en los 80 como el diseño incompleto, sino que más bien es un diseño de conglomerado que nos permite contestar preguntas de investigación a nivel de grupo, como nos dice Rothman. Tenemos distintos tipos de estudios ecológicos. Yo les había mencionado que si yo comparaba múltiples grupos, ¿cierto? Como por ejemplo países, y quiero estudiar la tasa de COVID, puedo describirla a nivel de país y además podría yo buscar una segunda variable tratando de explicar esa tasa de incidencia y que podría ser el grado de hacinamiento que tienen los países. En ese ejemplo no estoy haciendo una comparación en el tiempo, sino que estoy haciendo una comparación entre unidades geográficas. Y a ese tipo de estudio ecológico le llamamos de multigrupo o grupos múltiples. Sin embargo, yo podría tomar una localidad o una región y puedo utilizar como unidad de análisis una unidad de tiempo. Podrían ser los días, las semanas epidemiológicas, los meses, las estaciones, los años, etc. Cuando quiero describir lo que pasa a lo largo del tiempo, buscando algún tipo de patrón o tendencia, estaré frente a un estudio ecológico de serie de tiempo. Si yo quisiera combinar ambos enfoques, multigrupo y serie de tiempo, voy a obtener un estudio ecológico mixto, cuyo objetivo es describir a lo largo del tiempo las tendencias en más de un grupo. Eso desde el punto de vista de lo que se compara. No obstante, podemos tener otro criterio para clasificar nuestros diseños ecológicos. Si yo quisiera describir lo que está pasando en un territorio, en sus múltiples comunas o en el tiempo, sin hacer más relación con potenciales variables explicativas, lo que yo tengo es un estudio exploratorio. Y su objetivo es describir, tal como lo hacían los estudios ecológicos de los 80. Sin embargo, como les he mencionado, la estadística nos ha ayudado a transitar a estudios ecológicos de mayor complejidad. Y es así como también tenemos estudios ecológicos analíticos, los cuales buscan estudiar asociación entre un desenlace y una potencial causa a nivel de conglomerado. El ejemplo del hacinamiento por comuna y la tasa de incidencia de COVID es una buena representación de un estudio analítico ecológico. Lo que vemos en esta imagen es un estudio ecológico de serie de tiempo y lo logramos evidenciar porque lo que tenemos es lo que pasa con la temperatura media a lo largo del tiempo en un lugar determinado. Lo que aparece en distintos colores son distintos modelos de esta proyección de la temperatura media global. Más allá de eso, lo que podemos visualizar es que hay una tendencia al alza muy fuerte desde la época industrial, y esto es
prácticamente lo que sostiene, ¿cierto?, el cambio climático de origen antropogénico. Es verdad que si hiciéramos una serie de tiempo de la historia del planeta, podríamos darnos cuenta que este planeta ha pasado por ciclos de calentamiento y de enfriamiento. Sin embargo, en los últimos años, llamémoslo desde 1900 en adelante, la velocidad con la cual se ha ido aumentando ese calentamiento ha sido mucho más marcado que en los ciclos naturales de la historia de la Tierra. Por lo mismo, el calentamiento global y el cambio climático de origen antropogénico ha sido bastante demostrado a partir de los modelos que se establecen aquí con distinto color. Para más información, también pueden visitar el sitio web que está a pie de página. Este es otro ejemplo y lo que tenemos acá son multigrupos. Estamos describiendo, ¿cierto?, el Producto Interno Bruto por una parte y por otra parte la tasa de mortalidad infantil. Tenemos aquí los países, pero además por colores tenemos a qué continente pertenece dicho país. Y claro, de alguna forma podríamos establecer una relación inversa con mucho cariño, ¿cierto?, si tiráramos una línea así, pero finalmente esto no parece ser lineal, sino que parece tener una forma más de esto, más así. Ahora bien, los países que tienen mayor Producto Interno Bruto claramente muestran una menor mortalidad infantil. Además de ser un estudio ecológico de multigrupo, si empezáramos a explorar con distintas herramientas estadísticas como la correlación de Pearson, como los modelos de regresión, también podríamos tratar de explorar la asociación que existe entre la tasa de mortalidad infantil y el Producto Interno Bruto como un indicador de ingreso, de posición socioeconómica. Y con ello podríamos quizás, con ese resultado, llegar a la asociación inversa, ¿cierto?, y decir que aquellos países que tienen mejores productos internos brutos, más altos, tienen tasas de mortalidad infantil más bajas. En ese sentido, ya no estamos en una esfera exploratoria, sino que estamos en una esfera de tipo analítica. Ahora bien, mencionamos que las medidas del estudio ecológico son en general medidas que son de conglomerado, están aglutinadas, son promedios, pero no todas las medidas que se utilizan en los estudios ecológicos son de este tipo. Las primeras sí, como dice ahí, son medidas agregadas, medidas que provienen de un nivel individual y que yo colapso de alguna forma. Por ejemplo, tengo las edades de los estudiantes de un colegio y para caracterizar a ese colegio voy a obtener el promedio de edad. O también podría obtener la proporción o el índice de masculinidad o feminidad, como ustedes quieran. Luego iré a otro colegio, recogeré toda la información en nivel individual, pero finalmente al colegio no lo voy a caracterizar por sus estudiantes o individuos, sino que utilizaré una medida de resumen, el promedio. Ese tipo de medida agregada es una medida ecológica. También podría tener una medida ambiental. Yo les hablé de la contaminación del aire. Es posible registrar la información a nivel individual. Sin embargo, en algunos casos carece de sentido y además
conlleva una logística muy compleja. Si pensáramos en el aire que respira cada persona, esto equivaldría a poner un monitor, por ejemplo, una mochila, que fuera un monitor con una manguera que estuviera directamente cerca de la nariz de cada persona, monitoreando la cantidad de contaminante que esa persona potencialmente puede respirar. Además de ser caro, costoso, es incómodo para las personas que participen en el estudio. Lo anterior nos lleva a tomar medidas ambientales. Quizás si quiero medir la temperatura, no estaré midiendo la temperatura de cada persona, sino que pondré un termómetro en un lugar donde esa persona está constantemente. Otra medida que puedo utilizar en estudios ecológicos son las medidas globales. Y a diferencia de las dos anteriores, no puedo reconstruir el dato a nivel individual. Ejemplo de ello, el IDH. Ejemplo podría ser el índice de Gini que tiene Chile, que es un índice que mide inequidad. Ese índice caracteriza a nuestro país y cada una de las personas que vivimos en este país tenemos ese valor. Sin embargo, no es una medida individual, es una medida global. Así que tenemos estos tres tipos de medidas ecológicas. Algunas provienen de datos individuales, otras podrían reconstruirse a nivel individual, pero no tiene mucho sentido, y otras, por su naturaleza, jamás van a ser individual. Un par de preguntas para ustedes. ¿Qué tipo de medida es el promedio de edad por comuna? ¿Y qué tipo de medida sería la temperatura media diaria en una comuna? Se los dejo de tarea para que lo conversen con ustedes mismos y quizás si nos vemos en el taller o en el foro puedan mandar sus respuestas. Bueno, el spoiler ya está, así que ya pueden comparar lo que estaban pensando con las respuestas que aparecen en el diapositivo. Finalmente, miremos las ventajas y desventajas que tiene este tipo de diseño. La verdad, como dice ahí, y la literatura también lo relata, se menciona que los diseños ecológicos son fáciles. Sin embargo, la administración de las bases de datos, el manejo de datos que son a nivel ecológico, cada día se hace más complejo y por lo tanto requiere un dominio, requiere un manejo estadístico para poder llevarlas a cabo. Así que podrían ser fáciles si tenemos el expertise suficiente para poder hacerlo. En muchos casos, los datos que se obtienen a nivel ecológico provienen de bases de datos secundarias, como por ejemplo la red de monitoreo de la calidad del aire, ¿cierto? O los mismos datos que obtenemos del registro del DEIS sobre eventos de salud. Dicho esto, se considera que un estudio ecológico es de bajo costo, porque el trabajo de campo en cierta medida está realizado por este monitoreo o vigilancia que se realiza de manera secundaria. Esto no quiere decir que usted no pueda diseñar un estudio ecológico que incluya monitoreo y eso aumente el valor del estudio. Así que es una característica que en promedio quizás nos topemos con estudios ecológicos de bajo costo, pero por cierto habrán algunos que sean muy costosos, como aquellos que trabajan con información satelital, donde cada imagen a nivel satelital tiene un importante costo monetario. Por otro lado, el avance de los softwares estadísticos, de los sistemas de información geográfico, nos permiten tener cada día más información que podamos
incluir en nuestros análisis estadísticos y con ello poder también darle una visión más sistémica a los problemas de salud. Finalmente, los eventos de salud no tan solo ocurren por factores de riesgo individual, sino que por las condiciones donde las personas nacen, viven y se desarrollan, lo que llamamos los determinantes sociales de salud. Y en ese sentido, los diseños de nivel de grupo, como el diseño ecológico, es bastante útil. Una ventaja también que tienen los estudios ecológicos, particularmente aquellos que quieren estudiar el efecto de políticas públicas en el tiempo, a través de series de tiempo ininterrumpidas, son un gol estándar en cuanto a la medición de la política pública, ya que estamos viendo los datos reales en poblaciones reales. No se trata de un estudio, de un ensayo clínico en condiciones controladas, sino que realmente es lo que está sucediendo con la población en el minuto en que estemos realizando el estudio. Lo anterior habla más bien de la efectividad, por ejemplo, que tienen distintas políticas públicas en lugar de la eficacia, que se mide en condiciones controladas. Dentro de las desventajas, es importante mencionar, y lo dije anteriormente, que muchos de estos estudios se sostienen sobre registros existentes y por lo tanto dependen de la calidad de estos registros. Si un registro no es adecuado, probablemente no podamos llegar a niveles importantes de análisis, como sería un estudio ecológico con un enfoque analítico. Y nos quedaríamos en el mundo de las limitaciones que tiene esa base de datos y a describir muchas de estas. También una desventaja de los estudios ecológicos, o más bien de las personas que utilizan los estudios ecológicos, es realizar la inferencia a nivel individual de los resultados de un nivel conglomerado, lo cual se llama falacia ecológica. Veamos un ejemplo. En el siguiente gráfico vemos cómo en el eje de la X tenemos el porcentaje de niños extranjeros que nace en un estado en estados determinados, ¿cierto? O regiones o distritos. Y por otro lado, lo que vemos es el porcentaje de hogares que tienen un nivel socioeconómico alto, llamémoslo, dentro de una comuna o distrito determinado. Es decir, es un estudio ecológico, porque tenemos un dato agrupado, porcentaje de niños extranjeros y un dato que es agrupado también, que es el porcentaje de hogares ricos, llamémoslo, por comuna. Con esto podríamos decir que, ¿cierto?, mientras más migrantes hayan, vamos a tener más niños extranjeros y por lo tanto vamos a tener más riqueza. Esa sería la interpretación directa de esta imagen hacia un nivel individual. Sin embargo, cuando entramos a mirar las características de las personas dentro de un determinado estado, nos damos cuenta que la población que es migrante tiene una mayor proporción, y lo vemos acá, de personas pobres, o podríamos decir una menor proporción de personas ricas. Es decir, los datos a nivel individual representan totalmente lo distinto a lo que vemos a nivel de conglomerado. Esa es la famosa falacia ecológica. También ha sido descrita, por ejemplo, cuando vemos estados o países ricos que tienen más accidentes de tránsito. Y en ese sentido podríamos pensar, ¿cierto?, que estos países, que ser rico es un factor de riesgo para tener un accidente de tránsito. Sin embargo, cuando entramos dentro de cada país, nos damos cuenta que quienes tienen esos accidentes son las personas de menor
de menores recursos que tienen autos menos seguros. Es decir, a nivel individual se invierte lo que vemos a nivel de grupo. Esa es la famosa falacia ecológica y podemos evitarla simplemente no realizando inferencia de los datos ecológicos a nivel individual. Así que, ojo, porque a pesar de que la falacia ecológica es detallada como una desventaja del diseño ecológico, recuerden que no es una desventaja del diseño, es una desventaja de quien hace la interpretación de los datos. Bueno, les agradezco su atención durante esta clase y les deseo mucho éxito en lo que viene. Cualquier duda pueden escribir a mi correo que aparece en la primera diapositiva. Que estén muy bien.